Nunca imaginé que un simple pastel de chocolate pudiera destruir mi matrimonio. Mi esposo, Marcos, llevaba 3 días supuestamente fuera de Madrid por un proyecto de logística. Aquella tarde decidí hacer algo que cualquiera consideraría un gesto amable, un impulso estúpido de empatía. Saqué el bizcocho del horno, esperé a que se enfriara en la rejilla de la cocina, lo coloqué en la bandeja de plata y subí al coche. Fui directo a visitar a Valeria. Su marido, Daniel, que había sido el mejor amigo de Marcos desde la universidad, había muerto de forma repentina hacía apenas 6 semanas por un infarto que nadie vio venir. Imaginé encontrar a una mujer rota por el dolor, sola, intentando sobrevivir al peor momento de su vida en aquel chalet de las afueras. Pero cuando llamé al timbre y la puerta se abrió, todo mi cuerpo se congeló. La última persona que esperaba encontrar dentro de aquella casa era a mi esposo. Marcos estaba en mangas de camisa, descalzo, con una copa de vino en la mano y la actitud de alguien que lleva horas repantigado en el sofá. En ese instante todavía no lo sabía, pero los segundos siguientes revelarían una verdad capaz de destruir todo lo que creía saber sobre mis 11 años de matrimonio. Mi nombre es Sofía. Tengo 35 años y, hasta esa misma tarde, creía que era la mujer más afortunada del mundo. Marcos era todo lo que una mujer podría desear: inteligente, atento, trabajador. El tipo de hombre que recuerda el nombre del camarero, que sostiene la puerta y llega a casa con flores sin ningún motivo especial. Nos conocimos en una reunión de trabajo, él era consultor y yo trabajaba en diseño gráfico. A los 2 años nos casamos y a los 6 ya hablábamos de hijos. Parecía perfecto. Pero hay algo que aprendí demasiado tarde: a veces la vida que imaginas es solo un escenario perfectamente construido por otra persona. Al abrirse la puerta, la cara de Marcos hizo algo que yo nunca había visto en él. No fue sorpresa, no fue vergüenza, fue algo mucho peor. Fue un segundo de cálculo glacial, como si su cerebro estuviera procesando en tiempo real cuántos daños podía controlar todavía. Sofía, dijo, bloqueando el umbral. ¿Qué haces aquí? No me preguntó si estaba bien. No se alegró de verme. Su primera reacción fue cuestionar mi presencia. Al fondo del pasillo, vi la mesa del salón con 2 copas servidas y escuché una música suave. Entonces, Valeria se asomó. Su sonrisa murió en el acto al cruzar su mirada con la mía. Te he preguntado qué haces aquí, Sofía. Insistió Marcos, recuperando el control con una velocidad pasmosa, la de alguien que ha ensayado esa escena 1000 veces en su cabeza. Traje un pastel. Dije. Mi propia voz me sonó ajena, lejana. Pensé que Valeria estaría sola. ¿Cómo me dijiste que estabas en el norte con el proyecto de la distribuidora? Marcos dio un paso al frente, entornando la puerta a sus espaldas para tapar la silueta de Valeria, que seguía estática en el pasillo. A ver, cariño, escúchame. Dijo él, bajando el tono, usando ese acento conciliador que siempre empleaba para templar las discusiones. Vine a revisar unos papeles de Daniel. Valeria me llamó agobiada con unos trámites de la herencia y las cuentas pendientes. Le prometí a Daniel que cuidaría de ella si algo pasaba. No quería decírtelo para no preocuparte ni mezclar las cosas. Las palabras eran razonables. Coherentes. El problema es que cuando alguien te está mintiendo en la cara, hay algo en el cuerpo que lo sabe antes que la mente. Sentí un calor abrasador detrás del esternón y una tensión insoportable en la mandíbula. ¿No querías preocuparme? Le pregunté, clavando mis ojos en los suyos. Me has llamado esta misma mañana desde un supuesto hotel diciendo que extrañabas mi voz, Marcos. ¿Por qué ocultarme que venías aquí a revisar papeles descalzo y con una copa de vino de Ribera del Duero? Sofía, por favor, no montes una escena aquí. Susurró, lanzando una mirada de reojo hacia el interior de la casa. Valeria lo está pasando fatal. El vino ha sido para tranquilizarla, estaba atacada de los nervios. No pienses cosas que no son. Valeria dio unos pasos hacia la puerta. Su rostro estaba pálido, desencajado, pero no decía nada. Solo me miraba con una expresión que en ese momento no supe leer. Después entendería que no era miedo a mi reacción, era pura culpa. No voy a montar ninguna escena, Marcos. Dije con una calma que me asustó a mí misma. El dolor tardaba en llegar, pero el hueso ya se había quebrado por dentro.
Quédate los papeles. ¿Y el vino? Sofía, espera, déjame que coja los zapatos y voy contigo al piso. Lo hablamos allí con calma, ¿vale? Déjame explicarte bien cómo va lo de la gestoría de Daniel. No hace falta que expliques nada. Le interrumpí, dando un paso atrás. Quédate a terminar la botella. Di media vuelta aferrando la bandeja de plata con el pastel, caminé hacia el coche con las piernas de plomo y arranqué. Marco salió al porche, ya con los zapatos puestos a medio meter, gritando mi nombre desde la acera, pero no miré por el retrovisor. Conduje por la M30 durante 40 minutos sin rumbo fijo, con el estómago revolviéndose a cada marcha que cambiaba, repitiendo en mi cabeza una y otra vez la imagen de mi marido con la copa en la mano en el chalet de la viuda. La verdad había estallado en un solo segundo, y el mundo seguía siendo exactamente el mismo, pero yo ya era otra persona. Llegué al piso de Madrid pasadas las 6 de la tarde. No encendí las luces. Dejé la bandeja con el pastel sobre la encimera de la cocina, me senté en una de las banquetas y me serví una taza de té que dejé enfriar sin dar un solo sorbo. Necesitaba silencio, pero sobre todo necesitaba espacio para asimilar el eco de los pasos de Marcos en aquella casa. A las 7 en punto, escuché la llave girar en la cerradura. Marcos entró en casa con paso firme, colgó la americana en el recibidor y avanzó hacia la cocina con una expresión de absoluta normalidad. Parecía haber decidido, durante el trayecto en coche, que lo que había pasado en el chalet de Valeria era un problema perfectamente manejable. Sofía, estás a oscuras, dijo, encendiendo la luz de la cocina con un clic seco. Menos mal que estás aquí. Necesito que me escuches, por favor. Te escucho, Marcos. Respondí, sin mover un solo músculo, manteniendo los ojos fijos en mi taza fría. Dime. Él exhaló un suspiro largo, arrastró la banqueta frente a mí y se sentó, buscando desesperadamente mi mirada. Desplegó entonces una versión minuciosamente construida, llena de detalles creíbles y pausas dramáticas en los momentos idóneos. Tenía la cantidad justa de vergüenza en la voz para parecer un hombre honesto atrapado en un malentendido. Sé perfectamente lo que parece, Sofía. Empezó, entrelazando las manos sobre la mesa. Pero te juro por lo más sagrado que lo que viste no es lo que estás pensando. ¿Y qué es lo que parece, Marcos? Le interrumpí, mirándole por fin a los ojos con una frialdad que pareció descolocarle. Porque quiero saber si lo que yo vi con mis propios ojos es diferente de lo que tú crees que yo vi. Parece una traición, lo sé. Admitió, apretando los dientes. Pero la realidad es que Valeria me llamó anoche completamente desbordada. Al parecer, Daniel tenía una deuda importante con un banco, un préstamo personal del que ella no sabía nada y le reclaman el pago inmediato. Estaba sufriendo un ataque de ansiedad. Decidí ir a ayudarla con el papeleo sin decirte nada porque sabía que estabas muy sensible con el luto de Daniel y no quería que lo malinterpretaras. Lo del vino fue un error. Intentaba que se calmara, nada más. No ha pasado nada entre nosotros, Sofía. Tienes que creerme. Claro. Fuiste a rescatarla. Asentí lentamente, emulando una ingenuidad que ya no poseía. Y por eso tuviste que quitarte los zapatos y desabrocharte la camisa. Para gestionar mejor las deudas bancarias de Daniel. Hacía un calor insoportable en esa casa, de verdad. Respondió él de inmediato, sin pestañear. Llevaba allí metido desde el mediodía revisando extractos de cuentas. Sé que debí haber sido transparente contigo, que debí decirte que el viaje a Monterrey se había pospuesto para la semana que viene, pero me equivoqué. Tuve miedo de tu reacción. Lo siento. Lo miré fijamente durante unos segundos. Marcos sostenía la mirada con una solvencia aterradora. En ese instante comprendí que la mentira no era un recurso de emergencia para él, era su idioma nativo. Está bien. Dije, esbozando una leve sonrisa de resignación fingida. Entiendo. La situación de Valeria es complicada. Marcos relajó visiblemente los hombros. Estiró la mano para tocar la mía, creyendo que había desactivado la bomba con éxito. Gracias, de verdad. Sabía que lo entenderías. Eres una mujer increíble, Sofía. Esa noche nos fuimos a la cama en silencio. Marcos se quedó dormido a los pocos minutos,
roncando con la absoluta tranquilidad de un hombre que cree haber solucionado un imprevisto doméstico. Yo, en cambio, me quedé despierta con los ojos abiertos, mirando las sombras del techo. Mi mente no funcionaba con rabia, sino con una precisión matemática y fría. Empecé a desenterrar recuerdos de los últimos 6 meses, cosas pequeñas a las que en su momento no presté atención. Recordé el aumento repentino de sus viajes de trabajo en el último semestre. Recordé las tardes que salía supuestamente a tomar una caña rápida con Daniel para despejarse, sin que yo le preguntara nada. Y sobre todo, recordé aquel ticket del restaurante de lujo de las afueras de Madrid que encontré en el bolsillo de su americana 3 semanas atrás. Una comida de negocios con los proveedores del norte, Sofía. Me había dicho al día siguiente, mientras preparaba el desayuno. Y yo, como siempre, me había limitado a asentir sin hacer más preguntas. Ahora, en la oscuridad del dormitorio, me preguntaba cuántas veces había aceptado sus explicaciones perfectas simplemente porque me aterrorizaba la posibilidad de descubrir la verdad. La venda se me había caído de los ojos, y ya no había vuelta atrás. Necesitaba pruebas claras, tangibles, antes de dar el siguiente paso. Y sabía exactamente dónde buscar. A la mañana siguiente, esperé a que Marcos se metiera en la ducha. En cuanto escuché el ruido del agua contra los azulejos, me acerqué a la mesilla de noche y cogí su teléfono móvil. No era la primera vez que lo tenía en mis manos, pero sí era la primera vez que lo miraba con unos ojos completamente distintos. Introduje la contraseña de siempre, el año en que nos casamos. La pantalla se desbloqueó al instante. Entré directamente en la aplicación de mensajes, esperando encontrar un rastro evidente, pero lo que vi fue un golpe directo al estómago. No había ningún chat con el nombre de Valeria. En su lugar, en la parte superior de la lista, había una conversación muy reciente con un contacto guardado como «va al trabajo». Abrí el chat. Los últimos mensajes eran de esa misma mañana, apenas unos minutos antes de que Marcos se levantara de la cama. ¿Crees que sospecha?, había escrito ella. No, lo manejé bien. No te preocupes, había respondido Marcos. La respuesta de ella llegó de inmediato en la cronología. ¿Vas a contarle lo del niño? Me quedé completamente paralizada en medio del dormitorio, con el teléfono temblándome en las manos. ¿El niño? ¿Qué niño? Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, pero me obligué a seguir bajando en el historial de mensajes. La traición era mucho más profunda de lo que mi mente alcanzaba a procesar. Unas líneas más arriba, encontré un mensaje de Valeria enviado 3 semanas antes, justo después del funeral de Daniel. Daniel te dejó algo. Decía el mensaje de ella. Creo que lo sabe todo. Necesitamos hablar antes de que alguien más lo encuentre. Dejé el teléfono sobre la colcha exactamente en la misma posición en la que estaba. Me quedé mirándolo durante un minuto entero, inmóvil, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de leer. Ahora ya no tenía una sola duda sobre la mesa, tenía 2 preguntas devastadoras que necesitaba responder de forma fría y ordenada. La primera, ¿qué era eso del niño? La segunda, ¿qué demonios había dejado Daniel antes de morir? Para mi propia sorpresa, no entré en pánico. No derramé ni una sola lágrima, no tiré el teléfono contra la pared ni me puse a gritar cuando la puerta del baño se abrió. Mantuve una claridad mental absoluta, una frialdad que jamás había sentido en mi vida. Marco salió de la ducha con la toalla alrededor de la cintura, sonriendo con esa suficiencia tan suya. «Qué bien sienta una ducha caliente para empezar el día», dijo, estirándose. «¿Hay café hecho, Sophie?» «Sí, está recién salido», respondí, manteniendo la voz completamente nivelada mientras entraba en la cocina. «Te estoy preparando las tostadas. ¿Las quieres con tomate y aceite como siempre?» «Sí, perfecto, gracias», dijo él, vistiéndose a toda prisa en el pasillo. Hoy tengo una mañana de locos en la oficina con los nuevos cuadrantes de las rutas de reparto. Seguramente llegue un poco tarde a cenar, no me esperes despierta. No te preocupes. Tómate el tiempo que necesites, le dije, sirviéndole el café caliente en su taza favorita. Lo miré desayunar al otro lado de la barra de la cocina. Desayunaba con total normalidad, masticando despacio,
ajeno por completo al hecho de que su imperio de naipes acababa de empezar a derrumbarse. En cuanto terminó, me dio un beso rápido en la mejilla, cogió su maletín y cerró la puerta principal al salir para ir al trabajo. En el mismo segundo en que me quedé sola en el piso, saqué mi propio móvil. No podía enfrentarme a estos sin aliados, y solo había una persona en el mundo capaz de mantener la cabeza tan fría como yo en una situación así. Busqué el contacto de mi prima Lucía y marqué el número. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Llamé a mi prima Lucía esa misma tarde. Es la única persona en mi vida a quien puedo contarle absolutamente todo, no juzga, no exagera y, cuando la situación lo requiere, es más fría y estratégica que cualquier abogado. Quedamos en una cafetería discreta cerca de Nuevos Ministerios. En cuanto se sentó a la mesa, le solté todo el asunto sin anestesia, el supuesto viaje de trabajo que nunca existió, la copa de vino en la mano de Marcos, la cara de mi marido al abrir la puerta del chalet, los mensajes de «va al trabajo», la demoledora frase de «vas a contarle lo del niño», y la mención a lo que Daniel había dejado antes de morir. Lucía me escuchó en absoluto silencio, cruzada de brazos, asimilando cada palabra con una rigidez profesional. Cuando terminé de hablar, ni siquiera parpadeó. ¿Tienes acceso a los estados de cuenta bancarios de Marcos? Fue lo único que preguntó. A ver, tenemos una cuenta conjunta para la hipoteca y los gastos de la casa. Le expliqué, removiendo mi café. Pero él tiene su cuenta personal de siempre. Nunca le presté atención porque manejábamos el dinero con total confianza. La confianza, Sofía. Qué palabra tan peligrosa cuando se entrega sin condiciones. Sentenció Lucía con una mueca amarga. Por suerte para ti, soy contadora pública y sé perfectamente dónde mirar. Vámonos a mi despacho. Ahora mismo. Nos encerramos en su oficina durante 3 horas que se me hicieron eternas, rastreando los movimientos financieros de Marcos de los últimos 2 años a los que pudimos acceder. Lo que encontramos en esa pantalla tardó varios minutos en procesarse en mi cabeza. Mira esto, Sofía, dijo Lucía, señalando la pantalla con el dedo. Transferencias mensuales fijas a una cuenta que no reconoces. Son regulares, puntuales, siempre el mismo monto y siempre el primer día del mes. 12 meses seguidos. Y ojo a esto, 4 meses antes de que Daniel muriera, el monto aumentó considerablemente. ¿A nombre de quién está esa cuenta, Lucía?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. He cruzado los datos con los registros bancarios que puedo obtener a través de mi gestoría, respondió ella, mirándome con seriedad. La cuenta está a nombre de Valeria Mendoza. Pero espera, hay algo peor. Mi hermana trabaja en la misma empresa de logística que Marcos. ¿Sabías que Valeria también estuvo en la convención de Monterrey el mes pasado? La misma conferencia donde supuestamente Marcos iba solo por trabajo. Me quedé completamente sin palabras, mirando las cifras que parpadeaban en el monitor. ¿Quién recibe transferencias mensuales fijas durante más de un año? Un arrendador, un prestamista, alguien a quien le debes un chantaje o una persona que depende económicamente de ti en secreto. Hay un patrón muy claro aquí, Sofía, dijo Lucía, cerrando la pestaña con un clic rotundo. Tu marido lleva financiándole la vida a la mujer de su mejor amigo desde mucho antes de que éste falleciera. Y ese mensaje sobre el niño y lo que dejó Daniel encaja perfectamente con este desvío de dinero. Necesito saber qué es lo que Daniel descubrió, dije, levantándome de la silla con una determinación que me helaba la sangre. Valeria sabe qué es lo que dejó su marido antes de morir. Tengo que ir a verla. Voy contigo, dijo Lucía, cogiendo su bolso. No estás para ir sola a ese chalet. No, Lucía. Esta vez voy a ir un martes por la mañana, sin avisar, sin llamadas y, desde luego, sin ningún maldito pastel. No voy a ir a discutir con ella, voy a ir a escuchar. Y te juro que va a cantar hasta la última nota. Me presenté en el chalet de la Bugambilia Violeta un martes por la mañana, sin pastel esta vez y sin anunciarme de ninguna manera. Toqué el timbre con firmeza. Cuando la puerta se abrió, la cara de Valeria fue completamente distinta a la del sábado pasado. No intentó disimular, ni fingió sorpresa, simplemente abrió más la puerta, se echó a un lado y exhaló un suspiro de resignación. Sabía que ibas a venir, dijo,
con una voz apagada. Pues ya estoy aquí, Valeria. Respondí, entrando en el pasillo sin esperar a que me invitara. Nos sentamos en su sala, el mismo espacio donde 3 días antes había visto la mesa con las 2 copas de vino. Fuera de eso, no perdimos el tiempo con rodeos. Fui directa al grano. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pregunté, cruzándome de brazos. Valeria se cruzó las manos sobre la falda y bajó la cabeza. Tardó un segundo completo en responder, como si la verdad le costara salir de la garganta, pero cuando lo hizo, reorganizó todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Más del que crees, Sofía. Empezó mucho antes de que yo me casara con Daniel, y antes de que tú aparecieras. ¿Me estás diciendo que os conocíais de antes?, inquirí, sintiendo como la mandíbula se me tensaba. Sí. Marcos y yo tuvimos una relación muy intensa a los 22 años, durante casi 2 del noviazgo. Cuando nos separamos, supuestamente fue de mutuo acuerdo y quedamos como amigos, pero la realidad es que nunca cerramos ese capítulo del todo. Cuando yo me casé con Daniel, Marcos ya llevaba 4 años contigo, pero nunca dejamos de hablar, nunca dejamos de vernos. Y en algún punto de esos años, volvimos a cruzar la línea. ¿Y Daniel lo sabía?, le solté, con un hilo de voz. Valeria desvió la vista hacia la ventana antes de contestar. Al principio no. Pero lo descubrió hace 1 año y medio. En el teléfono de Marcos vi que Daniel dejó algo antes de morir. Le espeté, inclinándome hacia adelante. ¿Qué es, Valeria? ¿Dónde está? Valeria me miró de una forma distinta, con la expresión de alguien que lleva semanas cargando un peso insoportable y ya no puede seguir sola con él. Se levantó de la silla sin decir palabra, caminó hacia el dormitorio y regresó unos instantes después con un sobre cerrado en las manos. En la portada, escrito con la inequívoca letra de Daniel, se leía, para Sofía, solo para Sofía. Me lo extendió. Mis manos temblaban visiblemente cuando lo abrí y extraje 2 hojas escritas a mano. La fecha del encabezado era de hacía 11 meses. Daniel había escrito esa carta casi 1 año antes de morir. La dejó con instrucciones precisas de que me llegara si algo le pasaba. Dije, leyendo las primeras líneas en silencio y luego mirándola con rabia. Instrucciones que tú has estado ignorando durante 6 semanas. Tenía miedo, Sofía. Se justificó ella, con los ojos empañados. Marcos me pidió por favor que no te la diera. ¿Y qué hay del mensaje que encontré?, le exigí, golpeando el sobre con el índice. ¿A qué te referías con lo del niño? Valeria cerró los ojos con fuerza y se acarició el vientre de forma inconsciente. Tengo 8 semanas de embarazo, Sofía. 8 semanas. Un silencio sepulcral inundó la sala. Yo la miraba sin poder creerlo, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies, pero me obligué a mantener la compostura. Marcos me prometió que iba a dejarlo todo. Continuó Valeria, rota. Me dijo que iba a contarte la verdad de una vez por todas y que por fin íbamos a estar juntos para criar a este hijo. Hice una pausa larga, tragándome el dolor, y la miré con pura lástima. ¿Y de verdad te lo creíste, Valeria? Sus ojos se llenaron de una humillación profunda, la humillación de quien entiende, al decirlo en voz alta frente a otra persona, que siempre fue la segunda opción en una historia donde se creía la protagonista. La semana pasada le pregunté cuándo iba a hablar contigo definitivamente. Confesó, con la voz quebrada. ¿Y sabes qué me respondió? Que necesitaba más tiempo, que las cosas eran complicadas. Abre los ojos. Le dije, levantándome del sofá. Marcos no iba a decirme nada nunca. Te estaba utilizando a ti exactamente igual que me estaba utilizando a mí. Valeria no respondió, solo agachó la cabeza porque sabía, en el fondo, que yo tenía toda la razón. Guardé las hojas de Daniel en mi bolso y salí de esa casa con las piernas temblando. Lucía me esperaba abajo, en el coche, me sostuvo del brazo en cuanto me vio salir por el portal, pero no lloré allí. Esperamos a llegar a un parque que estaba a 3 manzanas. Nos sentamos en un banco y entonces sí, me derrumbé y lloré todo lo que no había llorado desde el sábado, por mí, por Daniel, por los 11 años de mentiras y por la versión de Marcos que tanto había amado y que acababa de dejar de existir para siempre. Cuando logré serenar el llanto,
saqué las 2 hojas manuscritas del bolso. Lucía se acomodó a mi lado en el banco del parque, con la mirada afilada de quien se prepara para analizar un informe de daños. Léela en voz alta, Sofía. Necesitamos saber con precisión qué es lo que Daniel documentó antes de que ese maldito infarto se lo llevara. Desplegué el papel. La caligrafía de Daniel era limpia, recta, la típica letra de un hombre que se pasaba el día cuadrando balances de cuentas. Asterisco, Sofía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí y Valeria ha cumplido con su palabra, o bien porque tú misma has terminado por abrir los ojos. Comencé a leer, tragando saliva. Lo descubrí todo por accidente hace 11 meses, revisando el correo de mi esposa en busca de un documento de trabajo que me había pedido que imprimiera. Lo que encontré, en cambio, fue una cadena de mensajes con Marcos, meses de mensajes. No quise confrontarlos de inmediato, preferí procesarlo solo durante semanas y tomar una decisión fría, documentarlo todo, porque los contadores no reaccionamos con gritos, documentamos con pruebas. Un tío inteligente, sí señor. Interrumpió Lucía, asintiendo. Sigue. Ya sabrás lo de las transferencias mensuales a la cuenta personal de Valeria. Pero lo que descubrí va mucho más lejos de lo que imaginas. Hay una segunda cuenta, Sofía, pero no está a nombre de ella, sino a nombre de una empresa pequeña constituida hace 2 años, donde Marcos figura como socio minoritario y Valeria como directora. Una sociedad pantalla que ha estado recibiendo contratos inflados de la propia firma de logística donde Marcos trabaja. Tu marido ha estado desviando fondos y utilizando a Valeria para blanquear los beneficios. Se me cortó la respiración. Miré a Lucía, que se había quedado de piedra. Eso es un delito mercantil como una catedral. Susurró Lucía, con los ojos como platos. No es solo que te haya puesto los cuernos, Sofía, es que ha montado una estructura corrupta utilizando la empresa para la que trabaja. Espera, que hay más. Dije, continuando con la lectura de la carta. He documentado cada fecha, cada monto desviado y cada correo corporativo enviado desde sus cuentas de trabajo. Todo está guardado en una carpeta segura en la nube. Al final de esta hoja te dejo el enlace directo y la contraseña de acceso. Úsalo como consideres necesario. No permitas que destruyan tu vida como destruyeron la ilusión de la mía. Lo siento de corazón. Daniel. Doblé las hojas despacio y las guardé en el bolso junto con mi rabia, que ahora se había transformado en algo mucho más peligroso, una determinación absoluta. Miré el código alfanumérico que Daniel había anotado al pie de la página. ¿Qué hacemos ahora, Lucía? Pregunté, y mi propia voz me sonó extrañamente tranquila. Ahora volvemos a mi despacho, entramos en esa carpeta de la nube y descargamos hasta el último archivo. Con esto, Marcos no solo va a firmar el divorcio de rodillas y sin rechistar, sino que su impecable carrera profesional en el sector de la logística se ha terminado para siempre. No quiero venganza, Lucía. Dije, levantándome del banco con paso firme. Solo quiero que las cosas tomen su peso real. Quiero que pague el precio exacto de sus decisiones. Llámalo como quieras, prima. Concluyó Lucía, arrancando el coche. Pero esta noche, cuando tu marido vuelva a casa, se le va a caer el cielo encima. Cuando llegué a casa aquella tarde, Marcos ya estaba allí, sentado en el sillón del salón. Me miró fijamente y, al instante, algo en mi cara le dijo que todo había estallado. No hizo falta que me preguntara si había ido a ver a Valeria, lo leyó en mis ojos. 8 semanas, Marcos. Le solté, quedándome de pie frente a él. 8 semanas de embarazo. Él se quedó completamente inmóvil, como si le hubiera dado una bofetada. Sin decir una palabra más, saqué la carta de Daniel del bolso y la puse con brusquedad sobre la mesa del comedor. En ese mismo segundo, la cara de Marcos cambió de una forma que nunca antes le había visto. Ya no era la expresión del hombre frío que calcula los daños corporativos, era la cara de alguien que entiende que ya no le queda absolutamente nada que calcular. ¿Cuándo ibas a contármelo todo, Marcos? Le pregunté, cruzándome de brazos. ¿Cuándo ibas a decirme lo de la empresa pantalla? ¿Cuándo ibas a confesar que Valeria y tú teníais un negocio sucio desviando contratos de tu propia firma de logística? Marcos abrió la boca para balbucear una excusa, pero la volvió a cerrar de inmediato. No le salían las palabras. Eso es,
Marcos, quédate callado. Daniel lo documentó absolutamente todo antes de morir: fechas, montos, transferencias y correos corporativos. Todo está a buen recaudo. Él tragó saliva, visiblemente pálido, y se levantó del sillón, clavando sus ojos en los míos. ¿Desde cuándo tienes eso?, preguntó con un hilo de voz. Y ahí fue cuando lo entendí definitivamente. Comprendí que ese hombre al que había amado durante 11 años ya no era la persona que yo creía conocer. Su primera reacción ante el desastre no fue pedir perdón, ni mostrar un ápice de arrepentimiento por haberme destrozado la vida. Su único instinto fue verificar cuánto sabía yo para ver si aún podía salvar el pellejo. No te preocupes por el tiempo que llevo sabiéndolo, sino por lo que voy a hacer con ello. Le respondí, con una calma que me helaba la sangre. No hubo gritos esa noche en el piso, no hubo platos rotos contra la pared ni escenas dramáticas de película. El silencio que se instaló entre los dos era mucho más demoledor. Coge una manta y vete a dormir a la habitación de invitados. Le ordené, señalando el pasillo con el dedo. Mañana por la mañana quiero que te sientes aquí y me lo cuentes todo, desde el principio. Pero escúchame bien, sin versiones maquilladas, sin cálculos de última hora y sin medir cuánto daño crees que puedes controlar todavía. Si me mientes una sola vez más, una sola, no voy a volver a hablar contigo jamás, ni siquiera para firmar el divorcio. Nos veremos directamente en los juzgados de lo penal. Marcos me miró con una expresión que jamás le había visto en 11 años de matrimonio. Por primera vez en su vida, parecía un hombre pequeño, asustado y enormemente arrepentido, pero ya era demasiado tarde para que su miedo me importara lo más mínimo. Al día siguiente, la sesión de la verdad tardó 4 agónicas horas. Tuve que interrumpirle y obligarle a repetir varias partes porque, por puro instinto de supervivencia, seguía intentando suavizar las aristas de la historia, pero al final terminó saliendo toda la porquería. Me confesó que se habían conocido a los 22 años y que habían tenido un noviazgo intensísimo de casi 2 años. Al romper, pactaron seguir siendo amigos, pero ninguno de los dos admitió jamás que esa puerta nunca se había cerrado de verdad. 4 años después de nuestra boda, en un viaje de negocios en el que coincidieron, todo volvió a abrirse. La empresa pantalla fue idea de Valeria. Se justificó Marcos, frotándose la cara con las manos. Decía que era una forma de tener sus propios ingresos y de justificar que estuviéramos en contacto constante sin que nadie sospechara. Te juro que intentamos parar, Sofía. Hubo periodos de muchos meses en los que no nos veíamos ni hablábamos, pero siempre terminábamos volviendo. Yo sabía que estaba mal, siempre supe que era una canallada. ¿Y se supone que saber que estaba mal hace que sea menos grave?, le espeté, mirándolo con absoluto desprecio. Marcos no respondió, porque sabía perfectamente que no existía ninguna respuesta posible para eso. Lo que vino después ocurrió mucho más rápido de lo que ambos imaginábamos. Lucía habló con su hermana, y su hermana, a su vez, contactó de inmediato con alguien de recursos humanos de la firma de logística de Marcos. No fue por una rabieta mía, sino porque la documentación impecable que Daniel había dejado en la nube incluía decenas de correos corporativos enviados desde las cuentas oficiales de la empresa. Una semana después de mi conversación en la cocina, la directiva abrió una investigación interna muy estricta. No hubo un escándalo público en los periódicos, pero sí una llamada formal e inapelable al despacho del director general. Marcos tuvo que presentarse allí y explicar la relación comercial fraudulenta que mantenía con una empresa dirigida, precisamente, por la viuda de su mejor amigo fallecido. Ante la perspectiva real de terminar en los tribunales y con una denuncia penal sobre la mesa, Marcos no esperó a que lo echaran a patadas. Firmó su renuncia voluntaria esa misma mañana y salió de la oficina con una caja de cartón bajo el brazo. No voy a fingir que ver su caída no me dio algo de paz. No era venganza, no exactamente, era más bien la tremenda sensación de que las cosas, por fin, habían tomado su peso real. Las consecuencias de sus mentiras no se habían quedado escondidas entre las 4 paredes de nuestra cocina. Daniel, desde donde estuviera, había encontrado la manera de hacer justicia y de lograr que la verdad llegara exactamente a donde tenía que llegar. Pasaron 6 meses. Los trámites del divorcio fueron limpios porque, en términos legales y tras ver las pruebas de Daniel, Marcos no opuso ni la más mínima resistencia. Pero antes de firmar el acuerdo definitivo, me reuní en el despacho de mi abogada, Renata, una mujer con la paciencia de una roca y los reflejos de un tiburón.
Revisamos cada movimiento bancario, el piso, los seguros y las inversiones que Marcos había hecho durante el matrimonio. Fue entonces cuando Renata dio un golpe con el bolígrafo sobre la mesa. «Sofía, mira esto», dijo, girando la pantalla hacia mí. «Tu futuro exmarido lleva 3 años depositando dinero mensualmente en una cuenta de ahorros a tu nombre. Lo hacía de forma automática y sin decirte una sola palabra». «¿Una cuenta a mi nombre?» No tenía ni idea. Respondí, hojeando las cifras. ¿Por qué haría eso? Al principio pensé que era una estrategia de control financiero, explicó Renata, ajustándose las gafas. Pero al revisar las fechas exactas, descubrimos que los depósitos empezaron el mismísimo mes en que Daniel descubrió lo suyo con Valeria. Y lo más curioso, el monto mensual que te ingresaba a ti era casi el doble de las transferencias que le hacía a ella. Me quedé mirando el documento en silencio. No sabía si aquello era producto de la culpa, una forma retorcida de compensarme sin tener que confesar la verdad, o si era puro miedo a que todo estallara. Fuera lo que fuese, amor o cobardía, ese dinero legalmente era mío y me lo iba a quedar. La tarde en que quedé con Marcos en nuestra cocina para que recogiera sus últimas cosas y firmara los papeles, no hubo drama. No lo insulté ni derramé una sola lágrima. Me senté frente a él en el mismo lugar donde tantas veces habíamos planeado nuestro futuro. «Quiero que esto termine ya, Marcos», le dije, deslizándole el bolígrafo. Él no argumentó nada. Firmó el documento con la mano temblorosa, me miró de hito en hito y tragó saliva. «¿Hay algo que pueda hacer, Sofía? ¿Algo que repare esto?», preguntó con la voz rota. «Sí», le respondí, sosteniéndole la mirada. «Sé honesto con Valeria de una vez por todas sobre lo que realmente puedes ofrecerle. Sé honesto con ese bebé cuando nazca y, sobre todo, no me pidas que seamos amigos, porque todavía no sé si algún día podré perdonarte». Marcos asintió en silencio. En ese instante, algo en su rostro se rompió por completo, fue la expresión de una persona dándose cuenta, demasiado tarde, del peso real de sus decisiones. No necesitaba verlo destruido ni quería su sufrimiento como moneda de cambio, solo quería que entendiera lo que había perdido por su cobardía, y en ese momento lo entendió perfectamente. Gracias a los ahorros de esa cuenta oculta y al piso de Madrid, que me quedé en propiedad, mi situación quedó blindada. En este tiempo hice cosas que siempre había postergado. Me apunté a un curso de fotografía, retomé el contacto con amigas a las que había descuidado porque el matrimonio siempre parecía tener prioridad y viajé sola por primera vez en mi vida adulta, 10 días en Colombia, recorriendo Bogotá, Cartagena y el eje cafetero. Recuerdo que fue en un café de Salento, con una taza de chocolate caliente entre las manos, cuando me di cuenta de que me sentía bien de verdad, no como una defensa, sino desde el fondo de mi alma. A Valeria no la volví a ver. Supe por conocidos comunes que el bebé nació sano, que Marcos está presente y que intentan construir una vida juntos en la escasez. La empresa Pantalla fue disuelta y los contratos que tenían no se renovaron, así que les tocó empezar de cero. No lo digo con satisfacción, sino como la simple constatación de que las consecuencias siempre llegan. A veces pienso en Daniel, en lo que cargó solo durante su último año de vida, pero me consuela saber que su lucidez impidió que la verdad muriera con él. Fue el acto más generoso de esta historia. Hoy tengo 36 años y vivo sola en el piso que ahora es completamente mío. Cambié los muebles del salón, pinté las paredes de un blanco que Marcos siempre odió y llené cada rincón de plantas. Cada mañana me despierto en una cama que huele solo a mí. Aprendí que estar sola no es lo mismo que sentirse sola, yo me sentía terriblemente sola cuando estaba casada con él. La semana pasada encontré en una caja de la cocina la bandeja de plata que usé para llevar el pastel aquel sábado. La limpié, la puse sobre la encimera y me reí sola. Me reí de lo absurdo de la escena, yo, un pastel y una puerta que se abrió de la manera equivocada pero que me salvó la vida. Si no hubiera ido aquella tarde, la mentira habría continuado unos meses más, quizás hasta que el embarazo de Valeria fuera inocultable, pero el final habría sido el mismo. La verdad nunca desaparece, solo espera en los mensajes no borrados, en las cartas de los muertos y en las puertas que se abren cuando menos lo esperas. Prestar atención a lo que uno siente no es paranoia, es inteligencia emocional. Mi error fue cederle a Marcos la responsabilidad de mi realidad y dejar de hacer preguntas por miedo a las respuestas. Eso es lo que no volveré a hacer jamás.
Al otro lado de la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre estás tú, libre, y eso lo vale todo.